El segundo elemento que vamos a querer evaluar acerca de nuestras funciones es la complejidad. Ya lo habíamos oído mencionar precisamente en la presentación de conceptos importantes de ciencias de la computación. Ya habíamos visto que complejidad es, de forma genérica, las diversas características que impactarán el desempeño de un algoritmo, que podemos medir 4 características. ¿Cuánto tarda en ejecutarse un algoritmo? ¿Cuánta memoria utiliza para su ejecución? ¿Cuántas instrucciones tuvimos que escribir explícitamente? Y la dificultad, que es qué tan complicado es de leer, entender, modificar o extender. En esta parte vamos a trabajar principalmente con estas dos, que es tiempo y espacio, y concretamente ahorita vamos a ver la notación refiriéndonos directamente al tiempo, pero básicamente las definiciones que vamos a utilizar también sirven cuando estamos hablando de cuánto espacio en memoria vamos a utilizar. Bien, vamos a definir entonces a la complejidad algorítmica. El tiempo de ejecución de un algoritmo A sobre un ejemplar E, es decir, depende de nuestro dato de entrada, de un problema P, es el número de operaciones elementales que requiere A para resolver E. Al número de operaciones elementales calculadas se le llama tiempo de ejecución o desempeño computacional. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con operaciones elementales? Básicamente podemos pensar en contar expresiones. Si utilizamos nuestro mismo ejemplo de hace un momento, podemos pensar que cada una de las expresiones que tenemos dentro de estas cajitas es una operación elemental. El igual, el OR, B igual a 0, el IF, la multiplicación y asignación, lo podemos pensar prácticamente como instrucciones. Más aún, con las definiciones que vamos a utilizar ahorita, podemos pensar que cada uno de los bloques que dibujamos es como una sola instrucción. Sí es cierto, bueno, aquí realmente tengo 3 líneas, pero las 3 líneas se van a ejecutar el mismo número de veces, es como si fueran una unidad. Cuando queremos hacer un análisis a grandes rasgos de cuánto se está tardando nuestro algoritmo, basta con que contemos las cajitas moradas que tenemos aquí, las cosas que se van a ejecutar secuencialmente. No necesitamos meternos en detalles minúsculos como si multipliqué y asigné o si son 2 operaciones, una sola. Realmente esa discusión en este momento no aportaría mucho. Muy bien, entonces, ¿de qué depende, eso sí, la ejecución del algoritmo? Dice, depende del tamaño de nuestro ejemplar. ¿A qué le vamos a llamar el tamaño? Realmente depende del problema. Por ejemplo, en algunos algoritmos recibimos enteros y lo que va a afectar cuántas operaciones nos estamos tardando, pues es precisamente la magnitud de ese valor entero que estoy pasando como parámetro. Y eso justamente lo acabamos de ver al ejecutar este ejemplo. Lo que vimos fue que dependiendo de los valores que nosotros pasáramos, por ejemplo, aquí 2 números iguales, pues simple y sencillamente luego dieron un resultado. Nunca se ejecutó lo que estaba dentro del ciclo. Esto sucedió extremadamente rápido. Cuando existía un común divisor, observen que realizamos 2 entradas al ciclo y ya teníamos la respuesta. Pero cuando trabajamos con números que eran primos entre sí, entonces tenemos muchas más instrucciones ejecutadas antes de llegar al resultado. Entonces, observen, el número de instrucciones escritas en el código es fijo para cualquiera de nuestros datos de entrada, pero dependiendo de los valores concretos que nosotros pasamos, entonces tenemos que cada una de ellas se está ejecutando más o menos veces. A este número de veces que estoy ejecutando mis instrucciones es precisamente a lo que le estoy llamando la complejidad. Entonces, por eso en este caso, el tamaño era precisamente el valor que estamos recibiendo. ¿Quiénes son los números de los cuales queremos calcular? ¿Cuál es su máximo común divisor? El 9, el 8, el 7, el 3, el 2. Este es a lo que le vamos a llamar el tamaño. Otro ejemplo de variables que podrían aparecer
contarían como tamaño serían, por ejemplo, el número de bits requeridos para almacenar los datos, el número de caracteres de una cadena, si vamos a estar contando las cosas letra por letra. Depende del problema que queramos resolver. Bien, entonces, los criterios empleados para evaluar la complejidad algorítmica proporcionan medidas relativas al tamaño del problema. El desempeño computacional de un algoritmo, le vamos a llamar T por tiempo, es una función que depende del tamaño del ejemplar. Para un mismo tamaño de E, es posible tener diferentes desempeños. Observen, por ejemplo, que ahorita veíamos que dependiendo de la relación entre ellos, si eran primos relativos o no, entonces podíamos obtener más instrucciones o menos instrucciones. No era solamente la magnitud en sí del 9 y el 8, sino el hecho de que eran primos relativos. Entonces, por eso vamos a hablar de mejor caso, caso promedio o peor caso. El mejor caso es aquel en el cual vamos a necesitar ejecutar la menor cantidad de instrucciones. El caso promedio es lo que nos va a pasar la mayor parte del tiempo. Y el peor caso es aquel en el cual nos vamos a tardar más. Y aquí tenemos precisamente que en el caso de calcular el máximo común divisor, el mejor caso es cuando los números son iguales. Observen que de hecho fue el único que probé con 20 y 20 y fue precisamente porque iba a terminar en un solo paso, ¿no? Entonces, aunque el tamaño fuera grande, pues estuvimos en el mejor caso, entonces tuvimos pocos pasos. En el caso promedio, los números tienen un divisor común que se encuentra en algún lado, entonces sí vamos a tener algunas iteraciones, pero van a detenerse en algún punto. No muy lejano. En el peor caso, los números son primos relativos y se van a estar restando el uno al otro sin avanzar demasiado hasta que obtenemos un 1.